Siguiendo las huellas de Wagner, continuamos en su ciudad natal, Leipzig. Partiendo de la calle Brill, donde nació, en pleno centro histórico, nos dirigimos al oeste y cruzando el río Elster por el puente Zeppelin, llegaremos al Richard Wagner Hain, un parque que combina historia, naturaleza y arquitectura. El Richard Wagner Hain representa uno de los proyectos monumentales más ambiciosos y controvertidos. El proyecto se remonta a los años 30 e inicialmente se consideró usar el pedestal de Klinger como base para una estatua de 5 metros de altura en el centro de un bosque sagrado. Se abrió concurso y el proyecto ganador fue el presentado por el arquitecto y paisajista Gustav Allinger. El plan tenía unas proporciones descomunales, incluyendo un parque con terrazas, escaleras, pérgolas, acceso al agua. El conjunto obedecía a los cánones estéticos y arquitectónicos del Tercer Reich. El mismo Hitler colocó la primera piedra en marzo de 1934, renombrando aquel lugar como Monumento Nacional Richard Wagner del pueblo alemán en Leipzig. En el centro iría un bloque de mármol de 10 metros por lado y 4 metros de altura, adornado con interpretaciones simbólicas de las ideas de Wagner. Iría también una muralla perimetral de 430 metros de longitud y 2,8 metros de altura. Esta muralla estaría decorada con relieves que serían unos elementos clave del conjunto, con escenas de las óperas y dramas musicales de Wagner: Los Maestros, El Anillo, Tristán. El trabajo de los relieves fue encargado al escultor Emil Hipp. Hipp trabajó personalmente en todas las piezas plásticas, creando figuras en relieve del estilo grandioso, heroico, que agradaron tanto al jurado inicial como a los líderes nazis. Los relieves se esculpieron principalmente en Kiefersfelden, una localidad bávara cerca de la frontera con Austria, donde el escultor Hipp tenía su taller. Allí, entre 1932 y 1944, avanzó en la ejecución de estos relieves sobre mármol. En total se crearon 19 relieves principales, con escenas de las obras de Wagner, además de un bloque memorial con las interpretaciones simbólicas y elementos adicionales como una figura de Sigfrido y una fuente con las hijas del Rin. No todos los componentes se completaron al 100%, pero la mayoría de las piezas escultóricas ya estaban listas en 1944. A pesar de los esfuerzos, el proyecto se tuvo que detener cerca de su finalización debido a la guerra y el monumento en sí nunca se completó. La guerra y los vaivenes políticos hicieron que solo se llegase a construir el zócalo de mármol y parte de la estructura prevista, dejando atrás un legado de obras escultóricas dispersas y parcialmente olvidadas. Tras la guerra, en 1945, el proyecto colapsó definitivamente. La administración comunista de Leipzig rechazó completarlo, alegando falta de recursos, aunque en realidad, en el momento de la interrupción por la guerra, el proyecto estaba ya pagado. El motivo por el que no se volviera a los trabajos obedece más a motivos estético-políticos, ya que el conjunto hubiera recordado la era nacionalsocialista.
Las piezas acabadas, como relieves y bloques de mármol, fueron almacenadas, embargadas y subastadas en 1951, vendiéndose a coleccionistas privados en Alemania Occidental. Por ejemplo, relieves como el de Senta en la Hilandería o el de la muerte de Sigfrido fueron adquiridos por la ciudad de Bayreuth en 1976 y se integraron en su muralla municipal. En el año 2020 surgieron al mercado 3 de esos relieves. Uno más pequeño representando a Hans Sachs y otro mayor, compuesto por 2 losas con Sigfrido y Brunhilda, fueron adquiridos por el Museo de Historia de la ciudad de Leipzig y la Asociación Richard Wagner de Leipzig. Actualmente, el relieve de Hans Sachs se exhibe en el museo, mientras que el de Sigfrido y Brunhilda se aloja temporalmente en una finca histórica cerca de Leipzig donde Wagner fue huésped. Hay intenciones de utilizar estos relieves para completar o rediseñar el Richard Wagner Hain, integrándolos en el sitio original junto al río Elster. Con el tiempo, lo que quedó de las instalaciones se catalogó como jardín histórico y su conservación ha sido un reto. Las intervenciones acometidas en el año 2022 para rehabilitar muros, escaleras, el estanque, se han realizado con el criterio de intentar preservar la sustancia original. Hoy en día, el Richard Wagner Hain es un lugar de paseo muy popular en Leipzig y sirve como jardín y escenario de eventos al aire libre. No olvidemos que es un jardín ideado en una época políticamente muy concreta, con un monumento que quedó sin ejecutarse, y todo esto le da un valor simbólico. El Richard Wagner Hain es un monumento sin monumento. Es un testigo de las ambiciones urbanísticas, culturales y artísticas del siglo XX en Leipzig.